La película comienza con un hombre desconocido que visita a Frank, un anciano irlandés-americano veterano de la Segunda Guerra Mundial, en silla de ruedas en un asilo. Frank comienza a relatar su vida como sicario para los sindicatos del crimen y su trabajo para y con Jimmy Hoffa. Recuerda que, cuando era más joven, pensaba que los pintores de casas pintaban casas. Antes de convertirse en pintor, que es otra forma de decir que mataba gente, era un tipo trabajador común y corriente. Frank recuerda haberle disparado a Robert Retter en Detroit durante la boda de la hija de William Bubolino con Robert Retter. A Frank se le asignó la responsabilidad de llevar a Russell Bubolino al lugar, al tiempo que atendía algunos asuntos personales. Esto implicaba la recaudación de fondos. Frank calculó su ruta y determinó que tardarían 3 días en llegar al destino de la boda, con descansos de negocios y paradas de descanso en el camino. A los pocos minutos de subirse al coche, la esposa de Russell les pide que se detengan a fumar. Russell señala que acaban de subir al coche y promete que se detendrán más tarde. La esposa dice que fumará en el coche y esto no le agrada a Russell, ya que no permite que nadie fume en el coche. Finalmente, Russell, su esposa, Frank y su segunda esposa, Carrie, planean tomarse un descanso para fumar poco después de comenzar su viaje. Mientras esperan, Frank y Russell notan que están en el mismo lugar donde se conocieron inicialmente. La escena cambia a muchos años atrás, cuando Frank era un simple camionero. Mientras viaja, su vehículo se avería y se detiene en una gasolinera. Poco después, Russell se acerca y le ayuda a reparar el camión con facilidad. Frank le da las gracias y, mientras intentan conocerse, Russell se niega a decir su nombre u otras cosas sobre él. Frank pudo darse cuenta de que el hombre, extrañamente educado, era una persona rica. Como resultado, Frank abandonó su búsqueda de su verdadera identidad, visita una taberna después de terminar su pedido y conoce a un hombre llamado Skinny Razor, un mafioso. Rápidamente se ponen de acuerdo para que Frank le entregue carne a Skinny a un precio reducido. El precio de la carne se discute entre él y el personal de la carnicería. Durante las siguientes semanas, Frank y Skinny Razor continúan trabajando juntos, y las cosas parecen ir muy bien, ya que el mafioso está contento. Un día, cuando el carnicero abre la puerta del camión, se da cuenta de que no hay carne. Frank jura que no sabe lo que pasó, aunque sabe muy bien que estaba entregando carne a Skinny Razor en lugar de a sus clientes. Como resultado, Frank es acusado de robo por la empresa de reparto. El abogado de Frank intenta averiguar si sabe lo que pasó, pero no revela el nombre de Skinny Razor. Sin embargo, su abogado promete protegerlo en la corte porque es su trabajo. Cuando Frank no puede identificar a sus clientes ante el juez, su abogado, William Bufalino, hace que se retire el caso, alegando que no hay clientes porque no robó carne en primer lugar. El juez, indignado, les grita a los acusadores que dejen de venir a la corte sin pruebas fehacientes. Tras el éxito en la corte, William y Frank salen a celebrarlo y William le presenta a Frank a Russell. Russell se sienta y observa a Angelo Bruno, el jefe de la mafia de Filadelfia. Después de conversar brevemente con Frank, Russell también es identificado por Frank como miembro de la familia que controla todo desde Filadelfia hasta Atlantic City. Russell pronto se une a Frank, y empiezan a hablar now en Nine. Chance en Nan. Russell revela que nació en Catania y le pregunta a Frank dónde aprendió el idioma. Frank revela que luchó en la Segunda Guerra Mundial durante 4 años. Fue una época difícil para todos. Tenían que obedecer órdenes y arriesgaban la vida en cualquier momento. Después de la guerra, a Frank ya no le importaba lo que iba a hacer con su vida. Lo importante era salir vivo de ese infierno. Cuenta que tuvo que obligar a soldados enemigos a cavar sus propias tumbas antes de dispararles durante la batalla. Russell escucha atentamente a Frank y queda inmediatamente fascinado por sus historias. Después de conocer a Frank, Russell se dio cuenta de que podía confiar en él y contratarlo. Posteriormente, Frank también empezó a trabajar para Angelo, el mafioso. La escena vuelve al viaje por carretera de Frank, Russell y las 2 mujeres. Aquí, Frank comienza otra narración, hablando de Carrie y su familia. Russell posee varias empresas en todo el estado y tiene la autoridad para cambiar las leyes. Frank
Está disponible para encargarse de muchos negocios para ellos, así como para Skinny. Frank tuvo 3 hijos con su primera esposa, Mary. Un día, cuando descubrió que Peggy, su hija, había cometido un error que provocó que el empleado de la tienda de comestibles la abofeteara, buscó venganza, golpeando al personal, lo que traumatizó a Peggy. La escena cambia a Datilio, quien le da a Frank la oportunidad de ganar mucho dinero, volando a un lugar que amenazaba su negocio. Hizo un pago inicial, pero Frank mantuvo el acuerdo en secreto. Frank inspecciona la propiedad a primera hora de la mañana y planea cerrar el trato esa noche. Antes de que pueda terminar su tarea, Angelo lo lleva a su lugar de reunión, donde también está Russell. Angelo le informa a Frank que estaba a punto de volar su negocio. Russell le salva la vida a Frank al convencer a Angelo de que Frank no sabía que era de Angelo. Ancient, propiedad. Frank se disculpa y luego le abre un agujero en el cráneo a Datilio. Frank fue a ver a Rennie al bar donde solía pasar el rato con sus amigos. Más tarde se divorcia de su esposa y se casa con Rennie, con quien tuvo 2 hijos más. De vuelta en la carretera, Frank hace un par de paradas para recoger dinero para Russell. Frank recuerda que Russell lo recomendó a Jimmy Hoffa. Jimmy es el jefe de la Hermandad Internacional de Camioneros y trabaja con Russell y su banda. Frank ayudó a Jimmy con su servicio de taxis. Jimmy quedó muy impresionado con el manejo del problema del taxi por parte de Frank. Jimmy también se opone al vicepresidente de los Teamsters, Tony Pro, que tiene sus propios planes de negocios. Frank se convierte en el guardaespaldas de Jimmy y se lo presenta a la familia. Peggy adora a Jimmy, tal vez más de lo que adora a Russell, de quien sabe que es mala gente. Russell le regaló a Peggy unos patines de hielo y dinero para Navidad, pero a Peggy no le cae bien Russell y no se lo agradece cortésmente. Russell, que no puede tener hijos con Carrie, sigue adorando a las chicas y pasando tiempo con ellas. Jimmy y sus amigos son firmes opositores de los Kennedy. Como resultado, la elección de JFK en 1960 tocó una fibra sensible en Jimmy. Le grita a sus hombres, y con Frank en la habitación, cree que le está gritando a él, pero Jimmy le dice a Frank que no era así. Tras el asesinato de JFK, Jimmy le dice a la prensa en noviembre de 1963 que Bobby Kennedy, el exconsejero general, ahora es simplemente otro abogado. Bobby más tarde organiza un escuadrón para rastrear a Jimmy, quien finalmente es encarcelado por manipulación del jurado. Mientras Jimmy está fuera, Frank toma el control de los Teamsters y procede a utilizar los fondos del sindicato para sí mismo, para hacer préstamos ilegítimos a la mafia. Jimmy se entera en Millen prisión de que Tony Pro también está allí por extorsión. Tony intenta resolver sus problemas con Jimmy, pero no logran llegar a un acuerdo, lo que resulta en una pelea que es interrumpida por guardias y otros convictos. En medio de un desfile alemán, un mafioso al azar fue asesinado a tiros. Frank y Russell sospechan que Joe Gallo, que recluta matones para hacer su trabajo sucio, fue quien envió al pistolero. Joe, como su nombre indica, es un cañón suelto y temperamental. Frank y Russell llevaron a Joe a ver a Don Rickles actuar en su cumpleaños, y Joe casi estalló contra Rickles por una broma. La mafia considera que Joe es demasiado peligroso, por lo que envían a Frank a matarlo. En la cárcel, Frank recuerda haber elegido armas específicas para la operación. Ve a Joe disfrutando de una cena con su familia y le dispara antes de seguirlo afuera y rematarlo muerto en las calles antes de huir volando. Jimmy está... En 1971, tras salir de prisión e indultado por Nixon, Jimmy no puede volver a su banda. Intenta retomar el control criticando duramente a otros líderes de los Teamsters e ignorando por completo a las familias criminales, lo cual genera tensiones. Russell, preocupado, le pide a Frank que hable con Jimmy para que entre en razón, pero este asegura con total confianza que nadie puede tocarlo, que es intocable. En el evento, Jimmy le da un premio a Frank como muestra de su amistad y lealtad. Joe le dice a Russell que Jimmy retrasa los pagos, lo que agrava aún más la situación. Frank observa la conversación, sintiendo que todo está a punto de cambiar drásticamente. Esa noche, Frank da un discurso al recibir el premio, agradeciendo el reconocimiento. En la fiesta, Jimmy le pide a Frank que tenga gente cerca por seguridad, temiendo por su vida. En 1975, Frank, Russell, Rennie y Carrie van a lo de Bill, la boda de su hija.
Cuando Frank se entera de que Jimmy no estará allí, lo llama durante el descanso. Russell le informa a Frank que hay que ocuparse de Jimmy. Después del encuentro de Jimmy con Tony Pro y Anthony Cocolón, Frank llega a Detroit. Creyendo que Tony Pro lo ha abandonado, Jimmy se sorprende por la presencia de Frank, su hijo adoptivo, y su compañero gángster Sally Boggs. Tony y Russell han sido informados de que se reunirán en el nuevo sitio. Jimmy entra a regañadientes en el coche con Frank después de la reunión. Está molesto porque ha estado esperando a Frank durante bastante tiempo. Mientras Frank lleva a Jimmy a la casa, la encuentra vacía. Inquieto y aprensivo, Jimmy empieza a huir, pero Frank le dispara 2 veces en la nuca. Frank deja allí el cuerpo de Jimmy, y 2 tipos recogen más tarde su cuerpo para incinerarlo. Frank se reúne como si deshacerse de un aliado tan confiable fuera un pan comido. La boda de la hija de Bill confirma su plan. La eliminación de Jimmy crea titulares nacionales. Joe, la esposa de Jimmy, se pone en contacto con Frank para pedirle información sobre su marido, sin saber que es el mismo tipo que lo asesinó. Peggy se da cuenta de que su padre estaba involucrado en lo que le pasó a Jimmy cuando Frank dice casualmente que no ha llamado a Joe para ofrecerle sus condolencias. En el presente, Frank revela que fue el día en que Peggy dejó de hablarle. Frank, Russell, Tony, Pro y otros son encarcelados bajo sospecha de la desaparición de Jimmy, mientras que otros, incluyendo a Sally Boggs, son asesinados. Todos los que conocían a Jimmy fueron llamados ante el tribunal para testificar sobre su papel en la desaparición. Frank pasa una vez más en prisión con Russell antes de que Tony Pro muera. Conversan durante unos instantes antes de que Russell sea llevado al hospital, donde finalmente muere. Tras salir de prisión, Frank es ingresado en una residencia de ancianos. No puede caminar y le han diagnosticado cáncer recientemente. Visita a Peggy en su trabajo en el banco, que ella abandona en cuanto ve a Frank. A pesar de sus esfuerzos por hablar con ella, sus intentos de reconectar con sus otras hijas fracasan. Frank simplemente se está preparando para morir. Elige un ataúd verde para sí mismo, lo que entristece al tendero. Elige dónde quiere ser enterrado y se entera de la muerte de su abogado. Al final de la noche, un miembro del personal del centro lo lleva a su habitación. Le pide al personal que deje la puerta abierta, esperando que alguien de su familia aún quiera visitarlo. La película termina con Frank sentado en una habitación, solo con sus recuerdos y remordimientos. Gracias por ver el video. Por favor, dale like y suscríbete a mi canal para más contenido. Contenido increíble como este.